Muy bien, todo pareciera indicar que lo que sucedió en las elecciones favorece la posición de quienes quieren mantener en el embargo. Sin embargo, hay un detalle que puede ser una trampa. Bob Menéndez es un demócrata, está a favor del mantenimiento del embargo, sale de la jugada al perder la mayoría demócrata el Senado, o no sale. No sale de la jugada, porque la importancia de Bob Menéndez no es simplemente que era el presidente de la Comisión de Políticas Extranjeras. Ahora él va a ser el segundo, el demócrata más importante en el comité. Lo más importante de Bob Menéndez... Pero ya no es el líder. No, pero no importa que no sea el líder. Lo más importante de Bob Menéndez es que él es demócrata y hay un presidente demócrata en la Casa Blanca. Y además de eso, que Bob Menéndez, a pesar de, no como otros políticos, ha sabido defender la cuestión de Cuba, a pesar de no estar de acuerdo con algunas de... Es decir, Bob Menéndez, cuando la Casa Blanca ha hecho algo que desde mi punto de vista no llevaba a ayudar a la libertad de Cuba, Bob Menéndez ha salido públicamente a decirlo. Es decir, la situación en general nos favorece. Primero que nada porque algunas de la gente que el mensaje ha llegado, es decir, entre los republicanos no va a haber nadie de los nuevos a favor de cambiar las cosas. Menéndez va a seguir jugando su papel. Y en el comité, ahí está Rubio y el señor Dan Coats de Tennessee, que va a ser el chairman. No creo que vaya a tomar ninguna iniciativa en la otra dirección. Los cubanos hemos sufrido decepciones con los partidos políticos, ¿no? Ahí está Rajoy y el Partido Popular en España, que han tenido un comportamiento bastante discutible. Sí. Dentro de los republicanos hay muchísimos que están a favor del levantamiento del embargo, sobre todo yo recuerdo en esas zonas agrícolas donde Cuba compró no solo productos, sino también conciencias, creo yo, o identificó a personas que estaban a favor del levantamiento del embargo, pero no son etcétera. Muchísimos. ¿Tú no crees que...? O sea, a ver, a mí me resulta muy sintomático como Fran dice que Bob siempre ha defendido la cuestión cubana. Cuba no es una cuestión, Cuba es una nación, no es una cuestión. ¿Y qué ha defendido? El embargo, las sanciones, la política de acoso, que ciertas entidades obtengan fondos para malgastarlos, para ser desviados a otros propósitos. Pues yo digo que no, yo digo que tiene que cambiar una política. No solo hay mucha gente a favor del levantamiento del embargo por evidentes razones económicas, que pueden ser éticas o no, y ese es otro asunto discutible. Hay mucha gente también que está a favor de que se acaban de resolver los incidentes fundamentales que están entrampando la política norteamericana. Recientemente, en otra cadena donde participé en un programa, recibí muchísimas llamadas de apoyo al hecho de que haya un grupo fuerte de intenciones políticas para un intercambio humanitario entre Alan Gross y los 3 agentes cubanos. ¿Qué es lo que dijo el New York Times? O sea, a propósito del editorial del New York Times, es muy evidente que ha pasado demasiado tiempo con políticas erróneas, con políticas que han conducido simplemente a la crispación de 2 naciones que geopolíticamente están condenadas a vivir cercanas. Es hora de que... Eso no es lo que nos enseñaban en las escuelas. Nos decían que eso era determinismo en las escuelas de Cuba. Pero bueno, eso era determinismo geográfico. Pero tú te quedaste con esas ideas marxistas clavadas. No, pero eso es las que me vendieron, me metieron ese cuento y ahora me están haciendo el cuento al revés. Hay una cosa. Me dijeron que era malo tener relaciones con Estados Unidos. ¿Quién te está haciendo el cuento? ¿Yo? Bueno, ahora... No, pues yo no soy portavoz de ningún gobierno. Bueno, pero... ¿Entiendes? No soy portavoz de ningún gobierno. Hablo desde lo que pienso y la organización que represento. Pero de todas maneras hay una anécdota muy simpática que tiene que ver con esa ideología, que es lo que decía Gramsci. Mejor discutir con un marxista porque sabemos que vendrá leído. Y a lo mejor se ha quedado mucho en todos nosotros. Oiga, yo conozco tantos marxistas ignorantes, por favor, que no se leyeron jamás ni la mitad del Capital. Primero porque leerse el Capital hay que tener un gran estómago, ¿no? Mejor leer las versiones cortas de Nikitin. A eso yo diría otra anécdota. Hay una anécdota que en la Universidad de Georgetown un profesor de marxismo que yo tenía decía que había que pensar o recordar lo que decía la mamá de Carlitos Marx. Dice que la mamá de Carlitos Marx decía que hubiera sido mucho mejor
para la familia y para Carlitos si él se hubiera dedicado a hacer capital en vez de escribir acerca del capital. Es decir, a trabajar. A trabajar. Mire, yo lo acabo de conocer aquí, pero de todo lo que usted ha dicho, si uno lo pone uno debajo de otro, no creo que Gramsci objete a nada de eso. Yo creo además que lo del señor Gross es un malentendido de algunos cubanos americanos. Porque yo escribí un artículo que he recibido también muchísimas cartas de judíos norteamericanos. La Habana quiere un chantaje. La Habana tiene ahí una persona que es inocente, que entregó un computador y un teléfono. Esa es la realidad. Usted se puede reír todo lo que usted quiera. Porque no es cierto. Bueno, yo no sé si es cierto desde su punto de vista. A ninguna persona en el mundo lo condenan a 15 años por entregar un teléfono y un computador. El señor, usted habla de que Washington tiene que ser flexible. ¿Y La Habana? ¿Por qué ustedes que quieren el cambio ese, que quiere el gobierno cubano, no le dijeron a Raúl Castro, mira, hay un espía cubano que quiere ir a Cuba a ver a su madre enferma? Y el gobierno norteamericano lo va a dejar ir. Y Alan Gross quería venir a ver a su madre enferma. Ninguno de ustedes, ni el New York Times levantó su voz, decir, ese americano preso, déjenlo venir a ver su madre enferma, que por cierto se murió sin ver a su hijo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, y yo primero que nada decirle, yo no soy norteamericano, yo tengo un green card. ¿Okay? El gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, extendió la mano a Corea del Norte, a La Habana, ¿okay? Y le dijo, vamos a ser amigos. El gobierno de Estados Unidos le dijo a La Habana, yo voy a dejar que vayan millones de dólares y millones de dólares para Cuba. ¿Y cuál fue la respuesta de La Habana? Hace menos de 2 años, un barco llevando aviones de guerra para Corea del Norte. ¿Y usted quiere acabar con la crispación? Debe dirigir su comentario a Raúl Castro, decirle, Raúl Castro, ¿para qué mandas armas a Corea del Norte? ¿Cómo resuelve? Y en cuanto a lo de la cuestión, sí, para el gobierno norteamericano, para un senador norteamericano, Cuba, Israel, todo eso son cuestiones. Por favor, yo soy cubano, sí, Cuba es una nación, pero aquí estamos hablando de ellos por lo menos están hablando de una cuestión, así que no acepto ese tipo de cosas que no es tan serio como lo que usted dijo del gran filósofo italiano. Yo lamento mucho que no acepte lo que digo, pero yo le digo que cuando usted dice ustedes, yo no soy nadie, ¿vale? No, yo me represento a mí mismo, no represento a ningún gobierno y no admito tampoco ese tipo de insinuación que pretende igualar mi discurso al discurso oficial de la República de Cuba. ¿Qué diferencia hay? Dígame la diferencia. Yo lo dejé terminar. Yo solo lo dejé terminar. No, pero está buena la pregunta. Dígame la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre mi discurso es personal y parte de un grupo? Todos los puntos coinciden con No, para nada. Yo tengo muchos puntos que son discordantes totalmente. En este caso coincido que hay que levantar el bloqueo, hay que buscar gestos humanitarios que acerquen a La Habana y a Washington, y entre ellos el escollo fundamental es Gross y los 3 agentes cubanos, que Gross no entregó un teléfono y una computadora, entregó equipos Vigan, entregó equipos para hacer redes inalámbricas, y que la comunidad cubana judía ha dicho, la comunidad judía cubana ha manifestado, incluso en los Estados Unidos, que eso no es cierto. Eso es una falacia que se utiliza por esos mismos grupos que reciben la botadera de dinero del gobierno norteamericano para una libertad. Yo no recibo ningún dinero, si usted se está refiriendo a mí. No, para nada. Pero usted sabe perfectamente que usted tiene un asunto que alguien que trabajaba para usted malversó $600.000. Y el dinero se devolvió.